de que todo lo que sea formato lo vamos a hacer a través de CSS. Q lo que hace es igual, es para una cita de una sola línea. Por ejemplo, cuando tú pones un párrafo que ha escrito un escritor, un músico o alguien así, le quieres citar, pues el nombre de ese autor pues se encierra entre Q y Q, ¿vale? Las divisiones. Esta es una etiqueta muy importante, que es una etiqueta que nos va a servir para agrupar uno o más elementos de bloque. Estas etiquetas son las etiquetas, es la etiqueta div, que lo que hace es, bueno, encerramos entre div y div lo que para nosotros sería un bloque. Sin CSS no funciona. O sea, si no le damos CSS, veremos que es como si no pusiéramos nada. Y luego está la etiqueta span, que puede dar formato solo a una parte de un párrafo, ¿vale? Por ejemplo, a una palabra, a 3 o 4 palabras dentro del mismo párrafo. Lo vamos a ver enseguida. Luego tenemos elementos HTML para listados, que nosotros hemos utilizado hemos utilizado las listas no numeradas, las hemos utilizado en las prácticas que hemos hecho anteriormente, que lo que aparece es un boliche, es decir, un punto negro al principio de cada elemento de la lista. Luego nosotros mediante CSS, incluso con HTML, podemos cambiar ese círculo por otro elemento que nos guste más. Las listas numeradas pues colocan los elementos de la lista con números secuenciales, 1, 2, 3, 4, que pueden ser números romanos, número arábigo, letra, etcétera. Y luego hay otras listas que son las listas de definición, que son prácticas para mostrar términos seguidos con sus definiciones, como cuando hacemos un glosario o algo parecido, ¿vale? Las listas numeradas tenemos que encerrarlas entre OL y OL y cada elemento de la lista lo encerraremos entre li y li, ¿vale? Hemos dicho que las etiquetas en su interior pueden tener atributos. Los atributos siempre van con la etiqueta de inicio, ¿vale? Y dentro de la etiqueta de inicio podemos poner algunos atributos. Por ejemplo, dentro de la etiqueta OL, la de inicio, podemos utilizar start y podemos utilizar type. Si utilizamos start, podemos poner start igual y entre comillas a 3, mi lista numerada empezaría por el número 3. Y utilizando type, lo que puedo hacer es coger el estilo de numeración. Es decir, si yo pongo type igual y entre comillas a minúscula, mi lista numerada será A, B, C, D y así sucesivamente. En HTML5, que es lo que nosotros estamos viendo, se prohíben estos atributos porque para esto se utiliza CSS. Pero bueno, aunque nosotros lo vamos a utilizar en este ejemplo, lo hacemos porque puede ser que leyendo códigos de otras páginas web o que tengáis que modificar otras páginas web hechas y pasarlas a HTML5, os van a salir este tipo de atributos obsoletos, ¿vale? Luego están las listas de viñetas, que las hemos utilizado, se encierran entre UL y UL y cada elemento de la lista se encerrará de nuevo entre li y li, como hemos hecho con las listas numeradas. Tampoco se utiliza, o sea, para HTML5 este atributo está obsoleto, pero si en la etiqueta UL ponéis el atributo type igual, por ejemplo, a square, pues en vez de un circulito lo que aparecerá será un cuadradito negro. ¿Vale? Ahora lo vamos probando. Y luego están las listas de definición que se utilizan, pues ya os digo, para cuando tengáis que hacer un glosario o una bibliografía, algo así. Cada elemento de esta lista tiene dos partes, un término y una definición. Entonces, fijaos, tenemos que encerrar la lista de definición entre DL y fin de DL. Y dentro de esta lista tenemos que definir un par de elementos, el término que queremos definir y la definición de ese término. El término que queremos definir y la definición, como una especie de diccionario. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si queremos definir lo que son las gafas, aquí pondríamos gafas y aquí su definición. ¿Vale? Elemento que sirve para corregir, lo que sea. Que aquí queremos definir otro elemento, por ejemplo, mus, pues hardware de entrada, ¿vale? Esas son las listas de definición. Estas de aquí, aquí os lo vuelvo a recordar, es mejor no dar formato al HTML. Es decir, esto lo vais a ver que se utilizan, pero lo normal es utilizarlo con CSS. Todas son de bloque, ¿qué quiere decir? Que tienen etiqueta de inicio y etiqueta de fin. Lo que encerremos entre EM y fin de EM quiere decir énfasis. Al final os lo va a poner como en cursiva. Strong es negrita.
Subíndice os lo pondría pues en subíndice, como en Word, más pequeñito y arriba de la palabra. Subíndice abajo y superíndice arriba. Strike es para tachar y TT lo que hace es una fuente de ancho fijo, como las fuentes que vemos cuando visualizamos un código. Ya os digo que estas etiquetas son de texto, pero normalmente es mejor dar el formato utilizando CSS. Estos caracteres especiales, por si algunas veces los necesitáis, ahora os subiré un listado de caracteres especiales, es porque hay algunos caracteres, como por ejemplo el símbolo del menor y el mayor, que los utilizamos para las etiquetas HTML, que si los ponemos el navegador no lo entienden bien, porque al poner este símbolo, por ejemplo el menor y el mayor, él cree que lo que quieres poner es una etiqueta HTML. Cuando vosotros en vuestro texto de vuestra página web querráis poner esto sin que signifique una etiqueta HTML, habrá que poner este código de aquí, #LT. Si queréis el símbolo contrario, pues #GT. Si lo que queréis el aspersan, pues tendréis que poner #AMP. Punto y coma, punto y coma, ¿vale? Para poner esos símbolos, ¿vale? Y que el navegador entienda que lo que queráis poner es este símbolo y no otra cosa. ¿Vale? Entonces, a la hora de convertir el texto para la web, cuando vosotros tengáis que hacer un texto para una página web, hay que dividir el texto en secciones pequeñas. Luego veremos que existen otras etiquetas, aparte de la etiqueta div, para dividir el código del contenido de la web. Hay que crear páginas cortas, que no sean páginas largas, que nos hagan hacer un scroll muy grande. Dividir el contenido en varias páginas es mucho más efectivo porque ofrece al lector la flexibilidad de escoger lo que quiere leer y lo que no, y encontrar rápidamente lo que está buscando. Colocar la información más importante en la primera pantalla. Esta técnica se conoce como diseñar por encima de la doblez. Revisa, revisa, revisa siempre el texto. No vamos a volvernos locos hasta que entendamos las hojas de estilo, es decir, cuando veamos las hojas de estilo volveremos otra vez a repasar cómo vamos a poner el texto en nuestras páginas web. Vale, voy a ver cuánto tiempo llevo. Bien, pues ahora voy a cortar el vídeo, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es hacer todo esto que hemos visto, lo vamos a ir haciendo con una prueba, ¿vale? Es decir, vamos a coger el texto que os he puesto antes para probar la página, que lo tenéis colgado en el Moodle, y vamos a ir poniendo las etiquetas necesarias para que podáis ir probándolas y convertir ese texto que tenemos en un bloc de notas en un texto para la web con HTML5. Vale, corto la grabación.